Hola Diego, ¿ya has reservado el hotel para nuestro viaje? Hola Sofía, estoy mirando varias opciones, pero todavía no he reservado nada. Todavía no. Viajamos este viernes. Lo sé. Primero quiero comparar los precios, la ubicación y los servicios del hotel. Eso tiene sentido. Hoy vamos a practicar una conversación completa en un hotel. Vamos a reservar una habitación, hacer el registro de entrada, preguntar por los servicios, explicar un problema y hacer el registro de salida. Todo lo necesario para no dormir en la recepción. Exactamente. Para reservar una habitación podemos decir: Buenos días, quisiera reservar una habitación. Quisiera reservar una habitación para 2 personas. Muy bien. Después tienes que indicar las fechas, del viernes al domingo, para 2 noches, desde el 12 hasta el 14 de agosto. ¿Cómo pregunto si tienen habitaciones disponibles? Puedes decir: ¿Tienen alguna habitación disponible? ¿Hay habitaciones libres para este fin de semana? También necesito decir qué tipo de habitación quiero. Sí, una habitación individual, una habitación doble, una habitación con 2 camas, una habitación con cama de matrimonio, ¿Cuál necesitamos nosotros? una habitación con 2 camas. Perfecto. Así nadie tiene que dormir en el sofá. Si la habitación tiene sofá, Antes de reservar, quiero saber cuánto cuesta. puedes preguntar: ¿Cuánto cuesta la habitación por noche? ¿Cuál es el precio total? ¿El precio incluye los impuestos? ¿Por qué es importante preguntar por el precio total? Porque a veces el precio inicial no incluye todos los gastos. Puede haber impuestos, una tasa turística o un precio adicional por algunos servicios. Entonces voy a preguntar. ¿Cuál es el precio total para 2 noches? Perfecto. También es importante preguntar qué incluye el precio. ¿El desayuno está incluido? ¿El hotel tiene Wi-Fi gratuito? ¿Hay aparcamiento? ¿La habitación tiene aire acondicionado? ¿Cómo pregunto si el aparcamiento cuesta dinero? Puedes decir: ¿el aparcamiento es gratuito? ¿Cuánto cuesta el aparcamiento por día? También quiero saber si podemos cancelar la reserva. Muy importante. La reserva se puede cancelar. La cancelación es gratuita. ¿Hasta cuándo puedo cancelar sin pagar? Esta frase es muy útil. ¿Hasta cuándo puedo cancelar sin pagar? También puedes preguntar cuándo tienes que pagar. ¿Tengo que pagar ahora? ¿Puedo pagar al llegar? ¿Necesitan una tarjeta para confirmar la reserva? Prefiero pagar al llegar, pero entiendo que necesiten una tarjeta para confirmar. Esa respuesta suena muy natural. Entonces hacemos la reserva. Perfecto. La reserva está confirmada. Recibirá un correo electrónico con todos los detalles. Una cosa menos que hacer. Y solo 4 días tarde. Ya hemos llegado al hotel. Ahora tenemos que hacer el registro de entrada. ¿Cómo empezamos? Podemos decir: buenas tardes, tenemos una reserva. Buenas tardes. Tengo una reserva a nombre de Diego García. Muy bien, la persona de recepción puede pedirte un documento. ¿Me permite su documento de identidad, por favor? Sí, claro. Aquí tiene mi pasaporte. Gracias. Su reserva es para 2 personas y 2 noches. ¿Es correcto? Sí, es correcto. La habitación está en la 3ª planta. El número de habitación es el 312. Aquí tiene la tarjeta de la habitación. ¿Cómo pregunto dónde está el ascensor? Disculpe, ¿dónde está el ascensor? ¿Y si tengo mucho equipaje? Puedes preguntar: ¿pueden ayudarnos con el equipaje? ¿Tienen un lugar para guardar las maletas? Guardar las maletas es útil si llegamos antes de la hora de entrada. Exacto. Puedes decir: hemos llegado antes de la hora de entrada. ¿Podemos dejar aquí las maletas? ¿Cómo pregunto a qué hora podemos entrar en la habitación?
¿A qué hora podemos entrar en la habitación? ¿A qué hora es el registro de entrada? Y también necesitamos saber la hora de salida. ¿A qué hora tenemos que dejar la habitación? ¿A qué hora es el registro de salida? Perfecto. Así no tenemos que correr por la mañana. Depende de la hora a la que te levantes. Sofía, ¿dónde sirven el desayuno? Podemos preguntarlo en recepción. ¿Dónde se sirve el desayuno? ¿A qué hora empieza el desayuno? ¿Hasta qué hora sirven el desayuno? Esa última pregunta es importante para mí, Porque quieres levantarte tarde. porque quiero descansar. Es diferente. Claro. También puedes preguntar qué tipo de desayuno ofrecen. ¿Es un desayuno tipo buffet? ¿Tienen opciones vegetarianas? ¿Tienen productos sin gluten? ¿Qué otros servicios podemos necesitar? Podemos preguntar por el Wi-Fi. ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿El Wi-Fi funciona también en la habitación? También podemos preguntar por la recepción. ¿La recepción está abierta toda la noche? Muy bien. ¿Y si necesitas transporte? ¿Pueden llamar a un taxi? ¿Cómo podemos llegar al centro? ¿Hay una parada de autobús cerca? ¿Y si quiero una recomendación? Puedes preguntar, ¿puede recomendarnos un restaurante cercano? ¿Qué lugares podemos visitar por aquí? ¿Tiene un mapa de la ciudad? Esta frase me gusta. ¿Puede recomendarnos un restaurante cercano? Acabamos de llegar y ya estás pensando en comida. Es importante conocer el barrio. Claro, por razones culturales. Sofía, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? El aire acondicionado no funciona y hace bastante calor en la habitación. Entonces llamamos a recepción. Buenas noches. Tenemos un problema con el aire acondicionado. No funciona. También puedo indicar el número de habitación. Estamos en la habitación 312. Exacto. La persona de recepción puede responder. Enviaremos a alguien para revisarlo. ¿Y si no pueden arreglarlo? Puedes preguntar, ¿podrían cambiarnos de habitación? ¿Tienen otra habitación disponible? ¿Qué otros problemas podemos tener? Muchos. No hay agua caliente, la habitación no está limpia, falta una toalla, la televisión no funciona. Hay mucho ruido. Para una toalla puedo decir, disculpe, falta una toalla en la habitación. ¿Podrían traer otra, por favor? Muy bien. Para el ruido puedes decir, hay mucho ruido en la habitación de al lado. No podemos dormir. ¿Podrían ayudarnos, por favor? ¿Y si la habitación no es como esperábamos? Primero explicamos el problema con claridad. La habitación no es como aparece en la reserva. Habíamos reservado una habitación con 2 camas, pero esta habitación solo tiene una. Habíamos reservado. Sirve para hablar de lo que reservamos antes. Exactamente. Después podemos pedir una solución. ¿Podrían darnos la habitación que reservamos? ¿Podrían cambiarnos de habitación? Podemos ser educados y directos. Sí, explicar el problema con calma suele ayudar a resolverlo más rápido. Imagina que todo funciona. Pero necesitamos algunas cosas. Por ejemplo, otra almohada. Podemos llamar a recepción y decir, ¿podrían traer otra almohada, por favor? Necesitamos una manta más. ¿Podrían traer 2 toallas limpias? ¿Y si necesito una plancha? ¿Tienen una plancha? ¿Podrían traerla a la habitación? ¿Cómo pregunto si hay una caja fuerte? ¿Hay una caja fuerte en la habitación? ¿Cómo funciona la caja fuerte? También quiero saber si podemos beber el agua. Puedes preguntar, ¿el agua del grifo se puede beber? ¿Las botellas de agua son gratuitas? Esa segunda pregunta puede evitar una sorpresa en la cuenta. Exacto. No todo lo que está dentro de la habitación está incluido. ¿El minibar suele costar dinero? Normalmente sí. ¿Los productos del minibar están incluidos?
¿Dónde puedo ver los precios del minibar? Creo que voy a comprar agua afuera. Una decisión razonable. Ya ha terminado el viaje. Ahora tenemos que dejar el hotel. Vamos a recepción y decimos, buenos días, queremos dejar la habitación. Venimos a hacer el registro de salida. También podemos entregar la tarjeta de la habitación. Gracias. ¿Han utilizado el minibar? No, no hemos utilizado nada del minibar. De acuerdo. El total es de 240 euros. ¿Cómo pregunto qué incluye el total? ¿Me puede explicar la cuenta? ¿Qué incluye este importe? Creo que hay un cargo que no reconozco. Un cargo es una cantidad que aparece en la cuenta. Exactamente. Si todo está correcto, puedes preguntar, ¿puedo pagar con tarjeta? ¿Me puede dar una factura? ¿Y si nuestro transporte sale por la tarde? Podemos dejar las maletas en el hotel. ¿Podemos dejar aquí las maletas unas horas? Volveremos a recogerlas esta tarde. Eso es muy útil. Así podemos pasear sin llevar todo el equipaje. ¿Y qué decimos antes de irnos? Muchas gracias por todo. Hemos estado muy cómodos. Gracias a ustedes. Que tengan un buen viaje. Ahora vamos a practicar una conversación completa. Yo trabajaré en la recepción del hotel. Y yo intentaré no perder la reserva. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Tengo una reserva a nombre de Diego García. Un momento, por favor. Sí, aquí está. ¿Me permite su pasaporte? Sí, claro, aquí tiene. Gracias. Su reserva es para 2 personas y 2 noches. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿El desayuno está incluido? Sí, el desayuno se sirve en la primera planta, desde las 7 hasta las 10 de la mañana. ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? La contraseña está escrita en la tarjeta de la habitación. Su habitación es la 312. Está en la tercera planta. Gracias. ¿Dónde está el ascensor? Está al fondo, a la derecha. Aquí tiene la tarjeta de la habitación. Muchas gracias. Que disfrute de su estancia. Buenas noches. Llamo desde la habitación 312. El aire acondicionado no funciona. Lo siento. Enviaremos a alguien para revisarlo. Gracias. También falta una toalla. De acuerdo. Le llevaremos otra toalla inmediatamente. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal ha sido su estancia? Muy bien, gracias. Queremos dejar la habitación. Perfecto. ¿Han utilizado el minibar? No, no hemos utilizado nada. De acuerdo. El total es de 240 euros. ¿Puedo pagar con tarjeta? También necesito una factura, por favor. Por supuesto. Aquí tiene la factura. ¿Necesita algo más? Sí, nuestro tren sale esta tarde. ¿Podemos dejar aquí las maletas unas horas? Claro. Pueden dejarlas junto a la recepción. Perfecto. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Que tengan un buen viaje. Ahora vamos a repetir las frases más útiles. Escucha y repite. Frases para usar en un hotel. Quisiera reservar una habitación. ¿Tienen alguna habitación disponible? Necesitamos una habitación para 2 personas. Queremos una habitación con 2 camas. ¿Cuánto cuesta la habitación por noche? ¿Cuál es el precio total? ¿El desayuno está incluido? ¿La cancelación es gratuita? Tengo una reserva a nombre de Sofía. Aquí tiene mi pasaporte. ¿Dónde está el ascensor? ¿A qué hora es el registro de salida? ¿Podemos dejar aquí las maletas? ¿Dónde se sirve el desayuno? ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Pueden llamar a un taxi? ¿Puede recomendarnos un restaurante cercano?
El aire acondicionado no funciona. Falta una toalla en la habitación. No hay agua caliente. ¿Podrían cambiarnos de habitación? ¿Podrían traer otra almohada? Queremos dejar la habitación. ¿Me puede explicar la cuenta? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Me puede dar una factura? Volveremos a recoger las maletas esta tarde. Muy bien. Con estas frases podemos reservar una habitación, hacer el registro de entrada, pedir ayuda, resolver un problema y pagar antes de salir. Exacto. Son frases sencillas para una situación muy común. Hoy practicamos una conversación completa en un hotel. Aprendimos a reservar una habitación, a preguntar por los servicios, a hacer el registro de entrada, a explicar un problema y a hacer el registro de salida. Recuerda algo importante. No necesitas conocer todas las palabras. Puedes explicar lo que necesitas con frases claras y educadas. Y es mejor comprobar la reserva antes de viajar. ¿Has comprobado la nuestra? He comprobado el hotel. Ahora solo falta comprar los billetes. Diego, ¿no has comprado los billetes? Todavía tenemos 4 días. Después de grabar, vamos a hablar. De acuerdo. Ahora escribe en los comentarios qué servicio es importante para ti en un hotel. Por ejemplo, para mí es importante que el desayuno esté incluido. O necesito una habitación tranquila con aire acondicionado. Nos vemos en la próxima conversación. Hasta pronto.